enseñanza de ahorita. Señor, ponemos en tus manos, Padre, nuestras vidas. Este tiempo, Padre, también para aprender y repasar lo que tú quieras enseñarnos en Filipenses, Señor. Hay muchas cosas que a veces pasamos desapercibidas o a veces se nos olvida, Señor, después de haber escuchado otras enseñanzas y más predicaciones. Pero pedimos que nos ayudes, Padre, a recordarlo, repasarlo y a entender que el mensaje que tú diste para los filipenses también se aplica mucho para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor Dios. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén, Filipenses. Entonces, ¿ya tienen ahí sus hojitas de repaso que se acaba de dar mi esposa? Muy bien, perfecto. Nos tomó 17 mensajes hablar acerca de Filipenses y hablábamos, cuando iniciamos y recordamos, hablamos desde cómo inició la iglesia. Y eso lo vimos en el capítulo 16 de Hechos. Es cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero y él llega a Filipos después de pasar por Listra, y ahí se entiende que él reclutó a Timoteo. Llega entonces a Filipos juntamente también con Lucas, y Pablo pues, entonces empieza a predicar. Viene mucha persecución y entonces lo meten a la cárcel y le dicen que mejor se vaya porque su vida ya corría peligro, y se va y se quedan algunos ahí. Dentro de los que se entiende que se quedan son Lucas. Se entiende que también Lucas se quedó ahí para servir a los de Filipos. Y pasaron 10 años después, es lo que dice aquí la siguiente diapositiva, ¿no? Han pasado unos 10 años desde que Pablo inició la iglesia en Filipos, y cuando los de Filipenses, o cuando los filipenses se enteran de que Pablo está en la cárcel en Roma, es cuando él recibe la ayuda de los filipenses, recibe una ofrenda de parte de ellos, un donativo, porque pues Pablo estaba ahí preso, y el donativo venía por parte de Epafrodito. Él era el enviado, el mensajero, y entonces Epafrodito le lleva la ofrenda, y Pablo responde con esta carta a los filipenses, donde vemos que la iglesia ya había crecido, no era una iglesia pequeña como la que él había dejado ahí, y que estos hermanos permanecían todavía. Después de unos 10 años aproximadamente en los que Pablo le escribe o inició la iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, los primeros versículos solamente para ver cómo ellos permanecían. Gracias. Filipenses 1, versículos primeros, dice: Pablo y Timoteo, eran los que habían iniciado la iglesia y también eran entonces en este caso los remitentes, ¿verdad? Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pareciera que solamente son saludos, pero si ponemos atención, aprendemos que había ya obispos y diáconos. No había solamente uno, sino que había varios líderes, varios pastores o varios supervisores, en este caso de la iglesia, y también había diáconos. De tal manera que la iglesia había crecido y no era una iglesia tan pequeña, lo que podemos pensar aquí. Y Pablo inicia dando gracias. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo, siempre rogando. Gracias, ¿por qué? Por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Ellos habían permanecido, no se habían quedado ahí y no habían quedado unos en el camino, sino que ellos habían permanecido desde el primer día hasta ahora. Y Pablo decía: estoy convencido de que el que comenzó la obra, él la va a terminar. Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo reconoce que la iglesia había crecido. Pero ahorita vemos un poquito acerca de lo que aprendemos en cada capítulo. Lo que queremos ver ahorita es, como dice ahí en sus hojitas, aquí vemos los siguientes atributos y las obras de Dios a lo largo de toda la carta a los filipenses. Vemos esto. ¿Qué vemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios Padre? ¿Qué aprendemos de Cristo Jesús también? Dios hecho hombre. En cuanto a sus atributos, o sea, cómo es Él, cuáles son sus cualidades, y también en cuanto a las obras que solamente Dios puede hacer. Vemos el primero, gracia, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Inicia pidiéndole la gracia de Dios sobre ellos. ¿Qué aprendemos entonces?
la gracia de Dios. Recordemos un poquito solamente lo que es la gracia de Dios o la gracia. La gracia es un favor o una bendición que no merecemos recibir. Eso es la gracia. La misericordia es parecida, que de hecho vamos a hablar también de la misericordia. Pero la gracia, primero pensemos en la gracia. Es algo que no merecemos, pero se nos es regalado por la gracia de Dios. No es algo que ganamos, ni es algo que somos merecedores, sino que es algo que se nos regala por pura gracia. Y aquí Pablo sigue deseando que los de Filipos siguieran teniendo o disfrutando la gracia de Dios. Y aparte de la gracia, dice ahí, gracia, y vemos la segunda, paz. 1, 2, aquí en el mismo versículo. Pero también recordemos lo que aprendíamos hace 15 días en Filipenses 4:7. ¿Quién lee Filipenses 4:7, por favor? Con voz fuerte. Con voz de mando. 4:7. La paz de Dios, eso aprendíamos cuando hablábamos de descansar en el Señor. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y pensamientos, los problemas emocionales y mentales también, ¿verdad? La paz de Dios puede hacer eso, guardarnos, cuidarnos, gobernar nuestra vida y nuestras emociones. Y cuando se habla de la paz, se está hablando de la mayor bendición que Dios puede dar al ser humano. Pensemos en muchas bendiciones. Podemos pensar en bendiciones materiales, podemos pensar en bendiciones de salud, pudiéramos pensar en bendiciones de oraciones contestadas o bendiciones de cualquier tipo. No se comparan con la paz de Dios. El punto es que nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos muy diferente las cosas. Es como un niño, como para él, ¿qué es un niño? Pues jugar y divertirse, esa es su vida nada más. Pero hay cosas mucho mejores que solamente jugar y divertirse. Solamente que los niños no lo saben. Algo así con la paz de Dios también. Nosotros nos envolvemos tanto en otras bendiciones que son buenas, son lícitas y necesarias, pero nos perdemos de disfrutar la paz de Dios. La paz de Dios es, repito, la mayor bendición que el ser humano puede recibir de parte de Dios. Algunos le han llamado, bueno, los judíos le llamaban el shalom de Dios. Shalom. No es solamente tranquilidad, sino es una bendición muy grande de parte de Dios en la cual podemos disfrutar de esa paz que solamente da. Y hablábamos un poquito de eso cuando veíamos que Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como el mundo la da. Es una paz que solamente podemos recibir de Él. Vemos también, aparte de la gracia de Dios, la paz de Dios, también vemos la fidelidad de Dios en Filipenses 1:6. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto o convencido de esto. ¿De qué estaba convencido? De que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará en el día de Jesucristo. En otras palabras, lo que vemos es que Dios es fiel. Nosotros somos infieles, fallamos muchas veces, todos los días y a cada rato, ¿verdad? Pero Dios, si Él empezó en nosotros una obra, ¿qué es lo que Él va a hacer por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad? Va a terminar esa obra en nosotros. Somos una obra en proceso, no somos los perfectos, pero Dios está trabajando en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, el que comenzó, la perfeccionará. Se puede entender como la irá perfeccionando y terminará hasta que el Señor Jesucristo regrese por nosotros. Vemos también, aparte de la fidelidad de Dios, vemos la providencia. Filipenses 1:12. ¿Quién lee Filipenses 1:12? Así es. En otras versiones dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Aquí aprendemos la soberanía y la providencia de Dios. Van de la mano las dos. La soberanía es fácil de entender, ¿verdad? Dios es soberano y nadie hay quien pueda decirle qué hacer y qué no hacer. Él tiene su soberana voluntad y solamente Él es soberano.
Pero dentro de su soberanía hay algo a lo que se le llama la providencia. ¿Y la providencia qué es? Es cuando Dios, porque Él es soberano, acomoda todas las cosas para que resulten en algo que Él desea. ¿Sí? Nosotros le llamamos a veces, o la gente que no conoce de Dios dice, qué coincidencia que te vi en ese lugar, ¿verdad? Como la canción de Nicho Hinojosa. Tantos siglos, tanto mundo, tanto espacio y coincidir, dice ella. Bueno, no es Nicho Hinojosa, pero él la canta también. Y está bonita la canción, ¿no? Pues qué bueno que coincidimos y todo eso, pero no es una coincidencia tal cual, es una providencia. Es decir, que Dios fue el que orquestó todo para que pudiéramos hacer cierta cosa. O conocer a ciertas personas, o llegar a cierto lugar, eso es providencia. Y suena bonito cuando hablamos, ¿no? De una pareja, qué bonito que Dios nos unió y todo. Pero aquí Pablo, en la providencia de Dios, tuvo que pasar por dificultades, que estar por cárceles, por humillaciones, por insultos, providencialmente. Dios lo quiso así. ¿Para qué? Dos cosas. Uno, como dice aquí, para el progreso del Evangelio. Y otra, para que el Evangelio llegara a la casa de César, como veíamos al final de la carta la semana pasada. Entonces vemos también la providencia de Dios, vemos también la salvación que solamente Dios da, Filipenses 1:28. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. El único que puede dar salvación y vida eterna es Dios. No hay nadie más que pueda darnos eso. El único que puede trabajar en los corazones es Dios. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. ¿Sí? Así es. ¿Quién es el que produce el deseo para hacer las cosas? Es Dios. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O en otras palabras, para que se llegue a cumplir la voluntad de Dios, ¿quién tiene que hacer que yo quiera hacer la voluntad, que ustedes quieran hacer la voluntad de Dios? Es Dios. Dios es el que produce. No somos nosotros, no somos nosotros los que podemos producir que la gente desee seguir a Dios, amar a Dios. Es solamente Dios el que puede hacerlo por su gracia, por su misericordia. Y por eso es necesario la oración, ¿verdad? Pedirle a Dios que Él cambie nuestros corazones. 2:27. Y hablemos un poquito de la misericordia. Filipenses 2:27. Pues en verdad estuvo enfermo, hablando de Epafrodito, que cuando él estaba ahí siendo mensajero, cayó enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La misericordia es la ayuda de Dios. Y también se ha entendido que la misericordia es no darle a la persona su merecido. Para veces, es que se lo merece. Bueno, sí se lo merece, pero ahí es donde aplicamos la misericordia, ¿sí? Aplicamos la misericordia. Y aquí vemos que Dios es el que tiene misericordia. De hecho, vemos ahí también en Romanos. Dios tiene misericordia del que quiere. Y aquí Él tuvo misericordia de Epafrodito. Estuvo enfermo a punto de morir. Ahora, misericordia es no darle a la gente lo que se merece. Y aquí pareciera entenderse entonces que Epafrodito merecía morir. Bueno, es que realmente todos merecemos morir. O sea, todos, por causa de nuestro pecado, merecemos morir. Y si no estamos muertos es por su misericordia. Se saben Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. O sea, estamos vivos es por la misericordia de Dios. Es porque Dios todavía nos tiene con un propósito. Dios es justo. Filipenses 3:9. Habla de la justicia de Dios. Recordemos de Pablo, que él había intentado ganarse el favor de Dios por sus obras, pero resulta que él se dio cuenta que no era así y lo tiene por basura para ganar a Cristo. Versículo 9.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única manera en la que Dios puede ser justo y librarnos del pecado o de la condenación es por medio de Jesucristo. O sea, Dios cumple su justicia, no es de que diga, ay, sí, los amo y los perdono así nada más porque sí, porque soy bueno. No, aparte de ser bueno es justo. El pecado, nuestro pecado, tuvo que haber sido castigado. ¿Y quién es el que recibe el castigo? O yo lo recibo o Cristo lo recibe, pero de alguna manera tiene que ser castigado. Y en este caso Pablo dice, yo soy hallado justo, no por mi justicia, sino por la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios es justo. Porque a veces la gente dice, ay, Dios es bueno y a todo mundo al final los va a salvar. No, Él es justo también. No solamente es bueno y amor, es justo y el pecado tiene que ser castigado. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él pagó por nosotros los creyentes. Y así Él es justo. Y Dios es proveedor. Filipenses 4:19. La semana pasada hablábamos de este versículo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios va a proveer? Dice esta promesa que de acuerdo a cuando estamos apoyando la obra de Dios, específicamente la obra misionera, mi Dios suplirá todo lo que nos falta. No siempre lo que queremos. Hay cosas que queremos y deseamos y aspiramos y hay cosas que nos faltan. Dios va a suplir lo que nos falta. Son dos cosas diferentes. Pero Dios es proveedor. Ahora, ¿qué aprendemos en cuanto a Cristo Jesús? En cuanto a la obra de Cristo, vemos estas 7 cosas. Primero, Él nos da consolación. Dice ahí, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, algún afecto entrañable, alguna misericordia. O sea, Él puede consolarnos cuando estamos en cualquier necesidad, por medio de su Espíritu Santo. Pero Él nos consuela, Él nos ayuda. Él conoce nuestras debilidades. Vemos también la humildad. Filipenses 2, del 6 al 8. Hace momentos se le dio lectura a este pasaje, ¿verdad? Dice el 5 que tenemos que tener el sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que se aferró, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué aprendemos de Cristo? Su humildad. Y ahí veíamos el ejemplo de cuando Él le lavó los pies a sus discípulos. Era una tarea solamente para los esclavos, y no cualquier esclavo, el esclavo de más baja categoría. Y Cristo mostró su humildad. Pero todos sabían que Él era el Maestro. Capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Qué vemos aquí? La supremacía de Cristo. O sea, que Él es superior a todo y de todos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, Él está sobre todos. Aprendemos que Él es el Señor. Aprendemos que Él es el que manda nuestra vida. Filipenses 3:5. Bueno, le puse 3:5, pero no es el 5, perdón. Es el 3:7. Ahí corríjanle ustedes. En el número 5 es 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay una pequeña diferencia, bueno, es que hay una grande diferencia entre el amor a Cristo y el amor de Cristo. Ciertamente Pablo lo dejó todo por amor a Cristo, sí, pero no solamente por amor a Él, sino ¿por qué? ¿Recuerdan lo que dice Juan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
O sea, ¿por qué respondemos con amor? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué Pablo dejó todo para seguir a Cristo? Por el amor de Cristo hacia Él. Y aquí entonces aprendemos el gran amor de Cristo Jesús que no debemos olvidar. Él es el Salvador también, Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor, al Salvador Jesucristo. Él nos salva y Él es poderoso. Veíamos que Él transformará nuestro cuerpo con su poder. Y esto fue una introducción. Ahora sí, veamos, ¿qué aprendimos en el capítulo 1? Y aquí ya nada más pensemos, porque lo vimos en diferentes circunstancias y semanas y situaciones, y hay cosas que luego nos pasan de largo, ¿no? Entonces, aquí solamente un pequeño resumen, que ahí lo tienen ustedes escrito. En el capítulo 1, ¿qué aprendimos? Bueno, aprendimos el crecimiento, que la iglesia tiene que estar en crecimiento constante. Si algo no crece, es porque algo está mal. A veces el crecimiento se nota en número, y a veces no se nota. A veces es un crecimiento interno, como los niños. Siempre pongo este ejemplo, los niños crecen hasta cierta edad y luego se quedan así como en sexto grado, se quedan, bueno, dependiendo si es niño o niña, desde quinto, sexto, primero de secundaria, segundo, parece que no crece, llegan a tercero y ¡fum! Pero sí estaban creciendo, intelectualmente y emocionalmente. No se nota, pero están creciendo. Y hay gente que luego les decimos, no, oye, tú parece que tienes menos años, pero hablamos con ellos y se ve que son maduros, están creciendo, aunque no se note en su físico. Y en la iglesia igual, hay que crecer, a veces numéricamente, pero siempre espiritualmente. Repito, a veces hay que crecer numéricamente, pero siempre espiritualmente. Segundo, comunión. Hay que permanecer en comunión. No hay que quedarnos con lo poquito que nos conocemos unos a otros. Tercero, confianza. Aquí también me equivoqué. Dios hará la obra. No sé por qué me corrigió y no me lo marcó como error. Dios hará la obra. Lo que sucede en nuestra vida es porque Dios tiene un plan. Como Pablo estaba en la cárcel y era porque había un plan para él. Hay que aprender a orar por los creyentes de maneras más bíblicas. Pablo oraba y decía, para que vuestro amor abunde aún más y más, en algunas oraciones. Y aquí, su oración específica también era que dieran fruto. En ciencia, en todo conocimiento, que aprueben lo mejor, que estén llenos de fruto. Aprendíamos que la oración no es solamente orar por la salvación física, o sea, por la sanidad, que es muchas veces lo que se ve mucho en las iglesias. No, hay que orar también por su vida espiritual sobre todo, y no solamente por el bienestar físico. Gozarnos de que Cristo sea predicado. ¿Recuerdan esa predicación? Cuando Pablo dijo, algunos predican por envidia, otros por contienda y otros de buena voluntad. Y Pablo dijo, yo me gozo de que Cristo es predicado. Hay que gozarnos de que Cristo sea predicado. Y hay que tener cuidado de cuando Él no es predicado. O sea, cuando se predica moralismo, se predica legalismo, se predica política, otras cosas que no es Cristo y ahí no hay que gozarnos tanto, porque el evangelio se está yendo por otro lado, cuando se predica prosperidad o cuando se predican otras cosas que no es el evangelio. Pero cuando es el evangelio, aunque sean de diferentes grupos, pues qué bueno. Oye, abrió una iglesia aquí, qué bueno, que Dios les bendiga, ¿no? No cabemos todos aquí. Además, al contrario, hay espacio todavía, si alguien más quiere llegar. No hay que ponernos celosos. Pablo decía, Cristo es predicado. Siguiente, glorificar a Cristo por vida o por muerte. Es lo que él decía. Cristo será magnificado en mí, o por vida o por muerte. Que Cristo sea nuestro vivir y el morir sea ganancia. Vivir, eso veíamos también en el capítulo 1, para el gozo y provecho de la fe de los demás. O sea, no nada más vivir porque sí. No somos, y decían en aquella ocasión, no somos como cualquier otro ser viviente, que nacemos, crecemos, nos multiplicamos, o se reproduce y muere. Tenemos un propósito de parte de Dios, y dentro de ese propósito es vivir para el provecho y gozo de la fe de otros. No solamente para nosotros. Dios puede concedernos también, vemos ahí, no solo creer en Cristo, sino padecer por Él. Eso lo vemos al final del capítulo 1.
y combatir unánimes por la fe del Evangelio. Dios nos ha llamado a la lucha, no solamente a vivirla individual, sino a vivirla en comunidad. Capítulo 2. Si hemos sido bendecidos, y obviamente que sí hemos sido bendecidos, busquemos la unidad. No hacer las cosas por contienda, por vanagloria, sino más bien pensar como Cristo y tener ese sentimiento que no se aferró a una posición, sino que más bien se hizo siervo, tuvo condición de hombre, se humilló y se hizo obediente. Aprendimos también a estar ocupados en nuestra salvación. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2:12. ¿Cómo dice? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No dice cuidad vuestra salvación, dice ocúpense, es decir, lleven a cabo, es decir, estar ocupados en lo que ya tenemos. Usar lo que ya tenemos. Ya tenemos la salvación, tenemos la palabra de Dios y hay que usar la palabra de Dios. Tenemos nuestra vida para poder compartir, pues hay que hacerlo, ocuparnos, no decir, bueno, yo ya soy salvo y ya. Soy salvo, gracias a Dios, pero ahora ocuparme en eso. ¿Cómo? Siguiente página, resplandecer como luminares en el mundo. No vivir como el mundo. Y ahí, bueno, en esa ocasión predicó nuestro hermano Alfredo, pero hay algo que he mencionado en otras ocasiones. ¿Les ha tocado a ustedes entrar en un lugar donde no hay, gracias, donde no hay, qué cambio, ¿verdad? ¿Les ha tocado entrar en un lugar donde no hay luz y luego encienden la luz y es un foquito así chiquito y de luz cálida y así como, o luz morada, luz, a veces no es agradable, es como, me molesta más estar así, prefiero estar a oscuras completamente a estar así como que tratando de, como que es más molesto pues, una luz que no alumbra bien. Y a veces como cristianos así somos luminares, pero no alumbramos bien. Y entonces como que somos, en vez de ser luz, somos más molestosos a la gente que no vive en la luz. Estar sinceramente preocupados, como lo estuvo Timoteo. Estar dispuestos a exponer nuestra vida, como lo hizo Epafrodito. Él expuso su vida para bendecir a Pablo. Y reconocer y tener estima a los que son así como Epafrodito. Eso lo veíamos en el capítulo 2. Capítulo 3. Guardarnos de los malos obreros. Y ahí solamente usé la palabra más suavecita, ¿verdad? Porque Pablo dice, y es una palabra muy fuerte para nuestro español de ahora, él dice, cuídense de los perros, de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Y es una palabra muy fuerte. Pero eso es lo que se refiere cuando alguien no está enseñando y pretende parecer que sí está enseñando y lo que hace es confundir a la gente y la gente ya no puede ser salva porque ha sido confundida. Guardarnos de ellos. No tener confianza en la carne ni en nuestros propios logros. Pablo decía que él había sido hebreo, de hebreos, fariseo e irreprensible. Aprender a perder para ganar, eso hizo Pablo. Él tuvo que perder su reputación, tuvo que perder su posición que tenía en la sociedad para convertirse en un, como lo veían ellos, en un vil cristiano. O sea, él era un fariseo, era una persona que tenía respeto en la sociedad. Y se cree que había sido parte del Sanedrín también, entonces era de los más, ahora sí, de los mejor colocados en la sociedad y en la religión. ¿Pero qué hizo? Perdió eso y se convirtió en un perseguido, pero para ganar a Cristo, el conocimiento de Cristo. Considerar nuestros logros como basura para conocer a Cristo, esto también tal vez nos costaría mucho, porque los logros son buenos, pero deberíamos de considerar nuestros logros como basura. No conformarnos con lo que somos,
Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, ni ya soy perfecto, sino que sigo hacia adelante. No nos conformemos. Y ahí les ponía el ejemplo. ¿Qué tanto conocemos de la palabra? A veces decimos, yo ya la leí. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuándo? Hace 20 años. Y ya la leí, ya con eso. Se nos olvida. Se nos olvida lo que leemos, lo que aprendemos. Se nos olvida lo que comimos ayer. ¿Qué no se nos va a olvidar lo que leímos ayer? Entonces, por eso es el pan diario. Todos los días necesitamos la palabra de Dios. No conformarnos con lo que sabemos, sino esforzarnos por seguir adelante y proseguir a la meta. Ser imitadores de aquellos que son fieles. Vean, Pablo dice, cuídense de los malos obreros. Y él decía, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Y decíamos en esa ocasión, todos seguimos a algo o a alguien. Y por eso hay que tener cuidado a quienes seguimos. Recordar que somos ciudadanos del cielo. No olvidar esa posición e identidad. Somos ciudadanos del cielo. Y consolarnos con la verdad de que seremos transformados. Los achaques de nuestro cuerpo algún día se terminarán. Y si no tienen achaques, los tendrán, ¿verdad? Pero después los dejarán de tener, porque seremos transformados. Capítulo 4. Puesto que somos ciudadanos del cielo, estar firmes, buscar la unidad, ayudar a los demás, estar unidos, vivir regocijados, ser amigables, gentiles, benignos con todos. Esto con base en que somos ciudadanos del cielo. Y por último, última hojita, lo que veíamos hace poquito, dejar de afanarnos. Y eso nos costaría mucho a muchos de nosotros, porque es parte ya del diario vivir. O sea, es la forma en la que ahorita somos inculcados en la sociedad a vivir afanados. Antes no era así. Antes la gente no vivía tan afanada y por eso, tal vez también por eso la gente vivía más años. Aparte de la alimentación y el ejercicio y todo eso, también influye el afán y la preocupación. La moda de la enfermedad actual es 1 más 2. ¿Cuál es esa? 1 más 2, ¿cuánto es? Es 3. 1 más 2 es 3. Es la enfermedad. Disfrutar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Recibir y vivir la paz que cuida nuestras emociones y pensamientos. Pero hay que recibir esa paz por medio de la oración. Y hay que vivir con esa paz. A veces Dios nos da la paz, pero nosotros le añadimos aflicción, le añadimos preocupaciones y ya no está esa paz vigente. Gozarnos cuando otros cuidan de nosotros. ¿Se acuerdan? La semana pasada el apóstol Pablo decía, en gran manera me gocé de que al fin han revivido su cuidado de mí. Y veíamos que la felicidad no estaba en que Pablo recibió el dinero. No, eso no era la felicidad. La felicidad estaba en que Pablo se supo cuidado, ¿cómo se dice? Al cuidado de los filipenses. Él supo que no estaba solo. No importaba si era mucho o poco, su gozo venía en que ellos estaban pensando en él. Pero también estar solícitos para ver por el cuidado de otros. O sea, también poder cuidar a otros, ayudar a otros, bendecir a otros, especialmente a los que sirven a Dios. Aprender a contentarnos con cada situación, saber vivir en pobreza y vivir en abundancia. Y veíamos también al final apoyar la obra misionera como los filipenses lo hicieron con Pablo cuando fue a Tesalónica y cuando estaba en la cárcel también. Y aprender a ver el apoyo a la obra misionera como una oportunidad para tener fruto para Dios. Confiar en la provisión de Dios cuando estamos cooperando con la obra misionera y que en todo Dios reciba la gloria y la honra y que Él hará la obra de maneras impensables. Aquí cuando digo que Él hará la obra es porque dice, los de la casa del César los saludan. De una forma impensable el Evangelio llegó, providencialmente, porque Dios tuvo que poner a Pablo en ese proceso. Y eso fue el repaso de la carta a los filipenses. Esperemos haber aprendido algunas cosas. Vamos a orar.
Pónganse de pie, por favor, para orar. Nos ponemos en pie y oramos. Señor, gracias por la palabra que nos has dado en la carta a los Filipenses. Gracias, Señor, por esta iglesia que se preocupó por Pablo y que fue una iglesia que estaba siendo fiel y que estaba viviendo en comunidad y viviendo en crecimiento, Señor. Y también vemos que era una iglesia que estaba en peligro, Señor, de divisiones, peligro de contienda entre ellos y también peligro en los falsos maestros que querían llegar a esos lugares. Gracias porque vemos, Señor, en ella, en esta iglesia, el cuidado que tú tienes de prevenir a la iglesia, Señor, de dificultades internas y dificultades externas. Y, Señor, ayúdanos a aprender también a crecer, a confiar en ti, a vivir como tú quieres que vivamos, Padre. Y, Señor, que demos fruto para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a siempre recordar que tú nos amas y quieres darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Dios los bendiga.